la purificación. 2 de Crónicas 13:5, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Es fascinante poder comprender que Dios pacta con el hombre mediante herramientas tan sencillas, comunes y naturales como es el mineral llamado sal. Y es en este capítulo de la Biblia que encontramos una tercera cualidad de la sal: el pacto perpetuo. Repasemos, ya vimos los 3 atributos principales de la sal en cuanto a lo espiritual. 1. Maldecir. 2. Purificar. 3. Pactar. Ahora pongámonos a pensar un poco. ¿Por qué el brujo utiliza la sal para hacer brujería? ¿Por qué usa precisamente este elemento? Hoy sabrás del por qué el brujo, el hechicero y todos aquellos secuaces del enemigo usan la sal como instrumento para hacer daño. El diablo se dio cuenta del atributo espiritual que representa la sal, se dio cuenta que es un mineral creado por Dios Todopoderoso, que trasciende el mundo materia y el mundo espiritual, que le fueron dadas estas 3 autoridades específicas y que si se le usa en su contra podría causarle mucho daño. El enemigo intentó hacerle creer al cristiano y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal, que solo los perversos la usan, pero hoy comprenderás que la sal no es una herramienta oxidada usada solo en el Viejo Testamento y dada en el olvido. Hoy sabrás que el pacto de sal es perpetuo y para siempre, y que si el cristiano dejó de usarla es porque fue engañado astutamente. Hoy es el día que dirás, basta de engaños, hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. La sal y la maldición. En principio del estudio vimos que la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal, pues la sal tiene mucho que ver con Sodoma y Gomorra. Deuteronomio 29:22, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar. 23. Azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Azufre y sal es símbolo de maldición sobre la tierra para que no vuelva a crecer ninguna clase de hierba. Note usted que en este capítulo la sal va acompañada de la palabra azufre, como método de destrucción para la tierra. Ahora, ¿se da cuenta por qué los brujos usan la sal? Lo que en su principio fue para hacer justicia hoy es usado como arma en contra del Hijo de Dios, no porque lo sea sino, porque nosotros abandonamos voluntariamente los actos proféticos y los instrumentos que fueron creados para nosotros. La sal es nuestra arma por herencia, y si usted es un genuino hijo de Dios no debería temer al brujo que usa la sal en contra de su casa, su trabajo o sus negocios. Usted es el heredero genuino por lo que usted tiene la autoridad para deshacer toda brujería pactada en sal por el brujo y revocar toda maldición echada sobre su vida. Sofonías 2:9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Nuevamente vemos cómo la palabra sal se relaciona con Sodoma y Gomorra y esta vez es llevada de la mano junto a los nombres de Moab y Amón. ¿Pero quiénes son estos 2 personajes? Rápidamente daremos a conocer que Moab y Amón son hijos de las hijas de Lot, engendrados en un incesto donde las hijas de Lot embriagaron a su padre para tener descendencia con él después que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Esta degeneración producida por las hijas de Lot provocó la creación de 2 pueblos malignos que fueron causantes de continuas guerras con el pueblo de Israel. Estos 2 pueblos fueron los moabitas y los amonitas. Otra vez vemos cómo la perversión sexual produce maldiciones sobre las generaciones venideras. Muchas veces no entendemos por qué hay ciertos problemas en nuestras familias o porque nuestros hijos no pueden llevar un matrimonio, porque hay violadores y violados en el entorno familiar aún siendo cristianos. Una de las causas puede ser esta, la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros antepasados. Si usted quiere liberar a sus hijos de estas maldiciones, este versículo le da una gran respuesta. Campo de ortigas. Dios volverá desierto la maldad de los hombres. Y mina de sal, sellará el pecado limpiando la tierra de toda abominación. Y asolamiento perpetuo. Nunca más se volverá a levantar el pecado en ese lugar. Tome la sal consagrada para Dios y repita esta oración.
Padre mío, Dios de Israel, gracias te doy por encontrarme y darme a entender tu palabra. Te pido hoy que perdones los pecados de mi familia del mal que cometieron contra ti mis abuelos y mis padres. Te pido hoy que vuelvas de cierto la maldad que floreció en nuestras generaciones pasadas. Te pido perdón por la depravación sexual que cargaba mi familia. Hoy tomo la sal que he consagrado para tu altar y seco para siempre el mal que hasta hoy llevó mi familia. Esparce la sal sobre tu vientre, asolamiento dejo en lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra, y a partir de hoy dejaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen perpetuamente sobre mí y sobre las generaciones venideras. Te pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La sal es el único elemento físico en la Biblia que es usado tanto para bendecir como para maldecir. La sal es un arma de Dios heredada a sus hijos, pero el diablo, como es un imitador y un usurpador, tomó esta arma para que sus lacayos la usen en contra de los herederos del Altísimo. Pero no te preocupes, Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En muchas ocasiones veremos traducciones de la Biblia que hacen mención a la sal de una u otra forma. Como, por ejemplo, Salmo 107, Reina Valera 1960, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Salmo 107, Dios convirtió los ríos en desiertos, secó los manantiales. Él convirtió la tierra fértil en tierra salitrosa por causa de la maldad de sus habitantes. Pero también convirtió el desierto en laguna, e hizo salir manantiales de la tierra seca. El significado de la palabra es el mismo, estéril y salitrosa van de la mano, en ambas se menciona una tierra que no dará ninguna clase de frutos. Y nuevamente vemos la mención de la sal como una maldición impuesta por Jehová sobre la tierra de los hombres que hacen el mal. Nosotros los cristianos pocas veces usamos la sal para maldecir, y eso es algo bueno, hasta cierto punto, ya que todo cristiano debe ser dotado de un amor genuino, o al menos debería ser un amor genuino. Un hijo de Dios debe ser capaz de identificar el momento oportuno de usar el arma para la guerra o usarla para la paz. La sal es justamente eso, un arma de guerra y de paz. En esta sección nos enfocaremos en la sal como arma de guerra, ya que el título es la sal y la maldición. En los otros títulos encontrará la respuesta de la sal como arma de paz. Un ejército está hecho para la protección de un país y se usará en el momento oportuno en donde un invasor intente tomar por la fuerza el territorio. Mientras que los invasores no busquen tomar el país, el ejército estará en forma pasiva pero siempre preparado para la guerra. Lamentablemente en la guerra espiritual el enemigo ya está atacando el territorio cristiano y la sal debe ser usada para maldecir el ejército enemigo. Toma la sal consagrada para Dios y espárcela sobre tu casa, tu barrio, tu ciudad. Ahora te invito a que hagas esta oración con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, casa, barrio, iglesia, y seco toda obra del enemigo, toda brujería, toda idolatría, deshago, todo pacto que el brujo y el hechicero han hecho sobre esta ciudad, y le doy un ultimátum al brujo que si no se arrepiente de todo su mal hoy mismo caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y ato a todo espíritu de venganza que quiera ir en mi contra y en contra de los míos, y desde hoy y para siempre nunca más se levantará la maldad en esta ciudad. En el nombre de Jesús así se escriba y así se cumpla. Amén. La sal y la purificación. 2 de Reyes 2:21. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él, y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Este es el versículo más recordado cuando nos referimos a la sal, pero aún con este acto de unción y de sabiduría negamos el uso de la sal diciendo que eso era en el Viejo Testamento y que ahora ya no es necesario el uso de la sal porque nosotros somos la sal de la tierra. Déjeme decirle, mi hermano, que Eliseo era un hombre con la doble porción del Espíritu y aún así usó el arma que Dios le concedió, y la usó en el nombre del Señor y las aguas fueron sanadas. Ezequiel 43:23. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada, sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Los ofrecerás delante de Jehová.
Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Antiguamente todos los animales que eran llevados como ofrendas a Dios debían ser purificados y la forma de purificarlos era echándole sal. En el Antiguo Testamento nunca se ofrecían ofrendas sin antes salarla. ¿Pero por qué Dios pedía la purificación de los animales antes de ser quemados? Responderemos esta pregunta de una forma sencilla y adaptada a nuestra época. Muchos de nosotros comprendemos que el dinero está fabricado en casas masónicas y que ese dinero es usado para comercializar a lo largo de todo el país y el mundo, por lo tanto, entendemos que ese dinero pasó por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. ¿Usted sabe por qué lugares ha pasado el diezmo que lleva en sus manos? Quizás pasó por ladrones, asesino, contrabandistas, casas de prostitución, casa de brujos, etc. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación capaz de purificar el dinero que usted lleva al altar.